Hola mis hermanos, ¿cómo están? Un cordial saludo. Aquí estamos nuevamente con ustedes para compartir el siguiente tema del curso bíblico para principiantes, el tema del capítulo 9 y el tema Jesús el Salvador del mundo. Bueno, pues por aquí arriba están los saludos para todos los hermanos apóstoles de la palabra que están trabajando aquí en la Diócesis de La Paz, Baja California Sur. Y también mandamos un saludo para todos, a todos los hermanos que están en nuestro canal, los suscriptores. Gracias, Dios los bendiga. Síganos apoyando, ahora sí que ayudándonos a compartir estos temas, ¿verdad? Para aquellas personas que también necesitan aprender. Gracias, gracias. Y también por aquí abajo están las redes sociales por donde nos pueden encontrar también con algún contenido que tenemos ahí diferente a esto que estamos viendo aquí. Son otros temitas sencillos que están allá, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por apoyarnos. Bien, vamos a seguir pues entonces con el tema. El tema entonces, el primer tema que vamos a ver, bueno, ya con esto estamos entrando al Nuevo Testamento. Ya hemos dejado todo lo que se refiere al Antiguo Testamento y ahora iniciamos ya en el Nuevo Testamento con el tema, con el primer punto que es acerca de la anunciación. ¿Verdad? Anunciación. Cuando ya empieza ahora sí a llegar la noticia del mensaje de Dios, de los profetas que anunciaron antiguamente, bueno, aquí empieza ya. Entonces, cuando llegó la fecha establecida por Dios, el ángel Gabriel se presentó a María para darle la alegre noticia: será la madre del Salvador. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Y van a ustedes a completar aquellas frases que ahí se marcan. Bueno, el esposo de María se llamaba José. Eso ya lo sabemos. Jesús era descendiente del rey David, ¿sí? Y fue concebido por obra del Espíritu Santo. Dijo María: yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En esta respuesta que María le da a Dios, ¿verdad? Es muy importante y que ojalá nosotros pudiéramos imitar estas palabras, esta obediencia o esta respuesta, ¿verdad? Que María sabe dar a Dios. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Entonces, pues decirle: Señor, pues haz de mi vida lo que a ti te plazca. ¿Qué es lo que tú quieres hacer de mí? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Verdad? Entonces me pongo en tus manos totalmente para que tú, ¿verdad? Pues veas en qué te puedo ayudar o en qué puedo hacer, ¿verdad? Siempre al centro de nuestra vida tendría que estar Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, para María no era fácil aceptar la voluntad de Dios en este caso, porque iba a ser la madre del Salvador. Entonces, es una dicha, sí, pero no era fácil. ¿Por qué? Porque imagínense, todavía no vive con José, todavía no se casan, no viven juntos, entonces, y ella ya va a estar embarazada antes de vivir juntos. Entonces, esta forma, o sea, este acto, pues, de estar embarazada, una mujer embarazada antes del matrimonio, pues era considerado un delito. Entonces ella se enfrentaba a un rechazo, se enfrentaba a las críticas, ¿verdad? Un rechazo fuerte del pueblo, de la gente y sobre todo del prometido. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo nos va a presentar que José, al enterarse de que ella ya estaba embarazada antes de vivir juntos, él pensó despedirla. Pensó ya así en secreto, dice: bueno, pues yo no tengo nada que ver con esto, ¿verdad? Pero Dios interviene con José y le dice que el hijo que espera es hijo del Altísimo y que él se va a encargar de educarlo, de ponerle nombre, en sí, le da toda una potestad también como padre adoptivo aquí en la tierra. Entonces, por eso no era fácil para María aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por el rechazo que enfrentó, por las críticas, pero ella aceptó ser la madre
del Salvador, en contra de todo lo que la gente pudiera, la misma ley que pudiera hacer en contra de ella, ella aceptó. Entonces, nosotros también a veces tenemos que tener ese valor, buscar ese acompañamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, así como lo estuvo con María, también lo está con nosotros, pero somos nosotros los que a veces no oímos, no hacemos caso lo que el Espíritu Santo nos quiere decir o hacia dónde nos quiere conducir. Entonces por eso nuestra vida a veces pues no va tan alineada, ¿no? En el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la voz, a la instrucción del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí la visitación. Habiendo sabido por el ángel Gabriel que su prima Isabel estaba esperando un hijo, pronto María se puso en camino para visitarla y prestarle toda la atención necesaria. Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45. Entonces van a leer para hacer el ejercicio como siempre y van a completar las siguientes frases. El esposo de Santa Isabel se llamaba Zacarías. Ahí van a encontrar ustedes. Sí, cuando Isabel recibió el saludo de la Virgen María, ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, este es algo muy importante, este encuentro de María con su prima Santa Isabel. Y exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? Fíjese, ¿cuál fue el resultado de esta visita de María a su prima? Bueno, fíjense, grande enseñanza. Isabel y Juan Bautista, era en este caso el que estaba en el vientre de Santa Isabel, quedaron llenos del Espíritu Santo. María no solamente no solamente va a la casa de su prima para ayudarle en los trabajos, en los quehaceres, ¿verdad?, de su embarazo, sino también le lleva la gracia, le lleva el Espíritu Santo. Entonces María comunica el Espíritu Santo con su presencia, ¿sí? Y en respuesta a esto, por eso Santa Isabel exclamó, ¿sí? ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? La madre de mi Señor, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es Dios. Por eso decimos que María es madre de Dios, hijo, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Entonces, y dice, en cuanto llegó tu salud a mi vientre, el niño saltó de gozo. Entonces, el Espíritu Santo. María comunica la gracia, comunica el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede uno estar lejos de María? Hay gente que no quiere a la Virgen María, que la critica, que la calumnia. Entonces, pero vemos que tanto las críticas como las calumnias que le hacen a la Santísima Virgen María no vienen de Dios. Eso estamos seguros, no viene de Dios. Porque la persona que reconoce en María, ¿sí?, a María, acepta a María, María le comunica el Espíritu Santo. No lleva otra cosa, no lleva maldad, no lleva pecado, lo que lleva es gracia. Entonces no puedo estar criticando a la Virgen María, al contrario, tengo que pues alabarla, tengo que pedirle, ¿verdad?, que me ayude. ¿Por qué? Porque si ella está conmigo, si ella me visita, ella me trae el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, hermanos, que podamos reflexionar esta parte, la importancia que tiene la Virgen María en nuestra vida. Si algunos la critican, si algunos hablan mal de la Virgen María, tengamos en cuenta que esa forma de hablar, de expresarse de la Virgen María no viene de Dios. No viene de Dios, viene del enemigo de Dios, porque no quiere ver a María, porque María comunica la gracia. Y como el demonio no quiere que la humanidad, ¿verdad?, o que la gente se llene de gracia, se llene del Espíritu Santo, por eso, ¿verdad?, mete la idea
la idea en las personas para criticar, para calumniar a la Santísima Virgen María. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de que entonces aquí vemos que ella fue para ayudar en el aspecto material, trabajo, quehaceres, cuidado, pero lo más importante, ella llevó entonces la gracia, el Espíritu Santo, que al llegar se encontraron, se vieron, y Isabel dice que quedó, ahí dice, quedó llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces ella pudo exclamar. ¿Cuál fue la exclamación de Santa Isabel a María? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Estas palabras son las que decimos en el Santo Rosario, ¿verdad? El Santo Rosario es lo que nosotros repetimos, donde reconocemos a la Santísima Virgen como Madre de Jesucristo, Madre del Salvador, y que ella, al estar con nosotros, ¿verdad?, que nunca se separe de nuestra vida, porque ella nos comunica la gracia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ojalá podamos nosotros aprender y tratar de imitar a la Santísima Virgen María. Bien, entonces también la siguiente pregunta: María permaneció con Santa Isabel durante, ahí van a decir, bueno, 3 meses, pero ustedes van a leer y contestar. Bien, continuamos. Nacimiento de Jesucristo. Jesús nació en el portal de Belén, pobre entre los pobres. Solamente unos pastores se enteraron de este grande acontecimiento y fueron a visitar, ¿sí? Lucas capítulo 2, el versículo 1 al 20, van a leer igual y van a contestar las siguientes frases. Jesús nació en un pueblo llamado Belén. Belén. En este pueblo había nacido el rey David, antepasado de Jesús. Los que fueron a visitar a Jesús recién nacido fueron unos pastores, ¿sí? María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Entonces, todo esto, también otra enseñanza igual de la Santísima Virgen, cosas que no entiende, cosas que no comprende, pero sabe que viene de Dios, ¿sí? No se pone a estar reclamando, no se pone a estar ahí, bueno, ahora sí, perdiendo el control, como a veces uno puede tener, ¿no? Al no entender muchas cosas, pues uno hace o dice cosas que a veces no son adecuadas. Bueno, María, las cosas, aquellas cosas de fe, aquellas cosas que vienen de Dios, las que no comprendía, las que no entendía, simplemente las guardaba en su corazón y las meditaba antes de pensar, antes de decir algo, primero meditar. Eso es lo que a nosotros a veces nos falta, ¿sí? Hay cosas que a veces no entendemos y nos ponemos a decir cualquier cosa o a pensar cualquier cosa, pero lo que menos hacemos a veces es meditar. Lo que no comprendo, lo que no entiendo, mejor lo guardo y lo medito. Lo medito y Dios, ¿verdad?, va a ir dándonos la respuesta. Obviamente, cuando está, así como María, llena del Espíritu Santo, ¿verdad? De otra manera, pues no. Ok, entonces, meditaba en su corazón. Siguiente, presentación de Jesús en el templo. Jesús, según la ley de Moisés, el primer hijo que nacía tenía que ser entregado a Dios y rescatado mediante el ofrecimiento de 2 tórtolas o 2 pichones. Así se recordaba lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Murieron todos los primogénitos de Egipto, mientras se salvaron los primogénitos de Israel. Entonces, la presentación pues tiene mucho que ver. Si se acuerdan, cuando vimos allá el Antiguo Testamento, uno de los temas donde Samuel, ¿verdad?, es Samuel, que es uno de los grandes jueces del pueblo de Israel. Él fue presentado, ¿verdad? Su mamá lo prometió, se lo ofreció pues a Dios, al Señor, y cuando nació, pues lo llevó al templo, ¿no? Entonces, en este caso aquí la ley marcaba pues que
todo varón, todo niño primogénito, o sea, el primero, tenía que ser ofrecido a Dios, ofrecido a Dios. Entonces, y en rescate para que ahora sí, bueno, ofrecido, pero como lo van a tener otra vez ellos en su casa, entonces ofrecía en su lugar, ¿verdad? En su lugar la ofrenda o el sacrificio de estos animales. Entonces, de esta manera, pues Jesús es presentado al templo, ¿verdad? Es presentado, pero aquí vamos a encontrar otras enseñanzas muy, muy interesantes. Leer Lucas capítulo 2, el versículo 22 al 40 y completa esta frase. Simeón era un hombre muy piadoso, que vivía ahí. Fue al templo movido por el Espíritu Santo. O sea, otra vez vemos qué hace el Espíritu Santo cuando la persona se deja guiar o cuando la persona habita Dios, ¿verdad? Movido por el Espíritu Santo, fue al templo y profetizó que una espada atravesaría el corazón de María, ¿verdad? Entonces, un hombre muy piadoso, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos otra vez entonces la enseñanza, que ojalá que nosotros también podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, meditar. Y así, a través de la palabra de Dios que nos va iluminando, nos va transmitiendo, ¿verdad? Nos va hablando. Entonces, nosotros vayamos dándole cavidad a Dios, dándole cavidad en nuestra vida, en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Continuamos. Adoración de los magos. Son los representantes del mundo pagano que se acercan a Jesús para adorarlo. Entonces los reyes magos pues representan el mundo pagano que no eran judíos. Pero el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Salvador, es para toda la humanidad, para toda la humanidad. Y los que reconocieron su nacimiento, se dieron cuenta, fueron los magos. Pero fíjense la grande enseñanza que tenemos aquí también. Los magos llegaron a Jerusalén guiados por una estrella. Fíjense, la estrella que guía los pasos de los magos hasta el lugar donde está el niño recién nacido, Jesús. ¿Qué estrella guía nuestros pasos nosotros? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estrella es la que seguimos nosotros en nuestra vida? ¿Verdad? Si es una estrella que nos guíe en el camino de Dios, pues hay que pensar, hay que reflexionar, a ver cómo está mi vida, cómo estoy siguiendo yo el camino de Dios, estoy dentro y estoy fuera, o a veces voy dentro y a veces estoy fuera, según el caso, ¿no? A ver, ¿qué estrella es la que guía nuestros pasos? Porque la estrella, ¿verdad? La estrella que viene de Dios, ¿verdad? Nos guía, ¿verdad? Ahora sí, a Jesús. En este caso es la gracia, pues en este caso es Dios quien nos va guiando. Pero tenemos que tener vista para ver esa estrella, porque a lo mejor vemos otras estrellas que no nos llevan al camino de Dios, sino al contrario, nos apartan, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esto ya otro momento, quizás vayamos a reflexionar sobre este aspecto de la estrella como guía en el camino de los magos para llegar a Jesús, ¿verdad? La señal que ellos vieron, ellos entendieron, interpretaron y pudieron llegar. Entonces, el mundo pagano se acerca a Dios, se acerca a Jesús nacido, recién nacido, ¿verdad? Entonces con esto nos da la enseñanza pues de que el Mesías viene para toda la humanidad, para todo, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros que no estábamos contemplados en la ley de Moisés, no estábamos contemplados en el pueblo judío, bueno, gracias a Dios, gracias a Jesús, ¿verdad? Ha llegado a nosotros su enseñanza, su mensaje, su predicación, el Evangelio, ¿verdad? Que es Él. Bien, entonces el rey Herodes no quería a Jesús por miedo a ser desplazado por él, ¿sí?
Los magos ofrecieron a Jesús estos regalos. Ya ustedes saben qué regalos ofrecieron, ahí van a leer y solamente van a poner el nombre y los versículos. Jesús, María y José huyeron a Egipto. ¿Por qué? Porque acuérdense que los magos, ¿verdad? Que llegaron preguntando dónde está el Mesías, porque han visto su estrella. Herodes se puso celoso, enojado, y entonces les dijo que fueran a investigar a dónde estaba y que regresaran con él y que le dijera dónde estaba porque para él ir después a adorarlo también. En realidad lo que él quería era matarlo, matarlo. Entonces, y de ahí se viene pues la matanza de los niños. Ya sabemos que la matanza de los niños que él mandó, que él decretó, pensando que entre ellos iba a morir el Mesías, este rey que podía quitarle el puesto. Y por eso él, José y María huyen a Egipto para salvar al niño Jesús. Pero fíjense, entonces aquí vemos la estrella que guía a los magos y la mentalidad, ¿verdad?, de Herodes. Obviamente que no está ahí Dios. Entonces él pretendía acabar, matar al niño. Entonces, fíjense, entonces cómo Dios siempre interviene pues en su plan, en lo que Él quiere llevar a cabo, Él va a estar siempre presente. Por eso no olvidemos que en nuestra vida, si nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida, Él siempre va a estar en cada momento, bueno, está en cada momento de nuestra vida, pero somos nosotros los que no hacemos a veces las cosas que Él quiere, aunque Él a veces nos comunique o nos quiera comunicar, pero nosotros a veces no hacemos caso. Entonces, y aquí vemos cómo Dios pues interviene, ¿verdad? En María, en José, y huyen, ¿verdad? Para salvar al niño, ¿verdad? Entonces, ok, pues ustedes van a leer y contestar, ¿verdad? Estas preguntitas y vamos a ir avanzando. Jesús entre los doctores de la ley. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 41 al 50 y a completar esta frase. Encontrándose en Jerusalén, ¿sí?, con ocasión de las fiestas de Pascua, Jesús se quedó en el templo dialogando con los maestros de la ley, sin que se dieran cuenta sus padres, María y José, ¿verdad? Entonces imagínense esta escena que nos presenta la Biblia donde el niño Jesús se perdió, se conoce como el niño perdido. Inclusive acuérdense que hay en uno de los misterios, ¿verdad?, que rezamos en el Santo Rosario, es uno de los misterios, ¿no?, que el niño perdido y hallado en el templo de Jerusalén. Entonces, bueno, fíjense cómo los papás no se dieron cuenta porque José pensaba que iba con María y María pensaba que iba con José. Y resulta pues que no, ni iba con María ni iba con José. Entonces, ¿cómo se les fue cómo se les fue a esconder? ¿Cómo fue que no se dieron cuenta al momento de salir? ¿Por qué? Pues porque las caravanas eran grandes, grandísimas, las que salían, iban a Jerusalén. Entonces las mujeres iban adelante, todas las mujeres y todos los varones iban atrás. Entonces, pero a distancia. Así que por eso José pensaba que Jesús, como era niño menor de edad, o iba con la mamá o iba con el papá. Así que, bueno, pues José dice, no, pues va con María. Y María dice, no, pues ha de venir con José. Y no se dan cuenta hasta cuando ya en la noche se juntan y dicen, bueno, ¿y dónde está Jesús? No, pues que no viene contigo. No, pues no. Entonces tienen que regresar. Dice, se separaron de la caravana los dos y tuvieron que regresar a Jerusalén para buscarlo. Entonces, y fíjense, cuando llega y lo encuentran allá hablando con los maestros de la ley, entonces María va y pues ahora sí y le pregunta, le dice, bueno, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo los dos, papá y mamá, regresaron en busca de el niño Jesús. Y luego algo importante, que la que va y habla con él es la mamá, pero la mamá habla en nombre de los dos,
¿verdad? Dice, tu padre y yo hemos estado buscándote, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se presenta pues aquí la enseñanza de que la educación de los hijos siempre es de los dos, papá y mamá, y que en muchas cosas tienen que estar de acuerdo los papás, ¿verdad? Pero a veces el papá enseña una cosa y la mamá otra cosa. Y entonces los hijos pues no llevan una vida, digamos, equilibrada, sino pues ya saben cómo es el papá, qué le gusta, qué no le gusta, o que él sí le consiente ciertas cosas, o la mamá, viceversa, ¿verdad? Entonces, pero no hay a veces ese acuerdo. Entonces, por eso a veces los hijos, pues, no tienen mucha identidad o seguridad en cuanto a sí mismos por la educación que reciben de los papás. Ok, entonces continuamos, ¿verdad? Continuamos adelante. Entonces, sin que se dieran cuenta sus padres María y José. Jesús en Nazaret. Lucas capítulo 2, versículo 39 al 40 y Lucas 2 del 51 al 52 y completa esta pregunta. ¿Dónde vivió Jesús su infancia, adolescencia y juventud antes de iniciar su vida pública? Vivió en Nazaret. Aquí están los datos bíblicos. ¿Dónde vivió Jesús? En Nazaret. Esto es con el fin de tener una respuesta de cuando hay gente, ¿verdad?, que pues no es muy católica o tiene, digamos, ahí no definida una fe bien clara. Y entonces muchos dicen que Jesús anduvo en otras partes, que antes de que él empezara a predicar, Jesús anduvo en otras partes, que inclusive se casó por allá con una mujer, tuvieron hijos, pero habla fuera de Nazaret. No, la Biblia, la palabra de Dios en este caso nos muestra que dice que él vivió siempre en Nazaret, toda su niñez, su adolescencia, hasta que llegó el momento de su vida pública. Cuando empezó a predicar, de ahí mismo salió, fue, ¿verdad?, al bautismo con Juan Bautista y ya empezó su vida pública, pero siempre en Nazaret, ¿verdad? Ok, bien, mesa redonda. ¿Qué te dice el hecho que Jesús haya nacido en un establo? Comparte con los demás, ¿verdad? Un establo. Pues el establo, ya sabemos allá que era, pues pues esos, como nosotros podemos decir acá, chiqueros, ¿no? Chiqueros, donde hay animales, donde hay pues diferentes, es un rancho, ¿no? Entonces, Jesús nace ahí. ¿Por qué? Pues porque da el mensaje que nos quiere dar la palabra de Dios, que Jesús, el Mesías, viene no como muchos pensarían, nacer en un palacio, ¿verdad?, grande ahí de una buena familia, sino de algo pobre. ¿Dónde nació? ¿Dónde estaba? Entonces, y a veces eso tenemos que reflexionar nosotros. Cuando celebramos en Navidad, el 25 de diciembre, el nacimiento, entonces a veces nos andamos preocupando por tantas cosas para celebrar el nacimiento de Jesucristo, pero nuestro corazón puede estar así como ese establo lleno de animales, pero no solamente hay animales, hay excremento, está sucio, no está muy limpio. Entonces, pudiéramos decir que posiblemente también así esté nuestro corazón cuando nace Jesús. Celebramos el nacimiento, pero a veces nos vamos más por lo material, por la comida, la bebida, la ropa y todo lo demás, pero nos olvidamos de la gracia de recibir a Jesús con un corazón limpio. Por eso acuérdense que tenemos 4 semanas de preparación que se llama Adviento. Este tiempo es de preparación para celebrar el nacimiento de Jesucristo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces esas 4 semanas nos va llevando en una preparación de conversión, de purificación, de oración y así. Entonces para que ya cuando nace nuestro corazón esté lo más que se pueda digno para que nazca Jesús ahí y ya no, el corazón no esté como ese establo lleno de excremento, ¿verdad? Pero
hermanos, pues ojalá que podamos nosotros ir acercándonos más a esta enseñanza que nos da la palabra de Dios. Entonces, eh, pues ahí Jesús entonces nace en un establo, ¿verdad? Para darnos una grande enseñanza. Vamos a ir terminando con la tarea. Copia el versículo que más te llamó la atención del capítulo anterior de los Lucas que hemos leído, ¿verdad? De los dos capítulos ahí, lo que más te ha llamado la atención. ¿Por qué te llamó la atención? Número 2. Entre los personajes que encontraste en esta lección, apunta algunos que, según tu opinión, entre los son pobres de Yahvé. Pobres de Yahvé. Acordémonos que dijimos en el tema anterior, los pobres de Yahvé son aquellas personas que confían totalmente en Dios, nada más. No confían en el poder de los gobiernos o de las personas poderosas, sino confían totalmente en Dios, ¿verdad? Y entre ellas aquí de lo que hemos leído ahorita, los que confían, o sea, que tienen esta categoría de los pobres de Yahvé, es principalmente la Virgen María. Otro es Santa Isabel. Otro es Simeón, ¿verdad? Gente que confiaron totalmente en Dios. Entonces, ellos son también los pobres de Yahvé, pero en el Nuevo Testamento. Hoy nosotros también, si nosotros confiamos totalmente en Dios y no en lo material, no en el poder de los gobiernos, no en la gente poderosa, sino nos dejamos llevar más por el poder de Dios, entonces también nosotros nos transformaríamos en los pobres de Yahvé. Pero también eso se va a ver en nuestra conducta y lo que Dios va a hacer en nuestra vida en favor de los demás, ¿verdad? Entonces, los pobres de Yahvé, por lo menos dos, yo ya les mencioné ahí tres, cuatro por ahí. Ok, tres, apunta un versículo en que se dice que Jesús vivió en Nazaret antes de iniciar su vida pública. Ya presentamos ya los textos bíblicos pasados. 4. Aprende de memoria. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. ¿Verdad? Es una palabra, un mensaje muy importante, ¿verdad? Que ojalá nos lo aprendamos entonces de memoria. Hágase en mí según tu palabra, Señor. ¿Verdad? Todos los días. Entonces, y apunta el resultado de la mesa redonda señalada en la página anterior. Escribe una carta a Jesús recién nacido expresándole lo que sientes en tu corazón. Entonces todo esto, ¿verdad? Pues es importante lo que hemos ya reflexionado un poquito y que ojalá, ¿verdad? Pues sigamos en este camino de aprendizaje para seguir acercándonos más a la palabra de Dios y al mismo Dios. Pues hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible también en nuestro canal. Ojalá nos puedan seguir ayudando a seguir compartiendo, ¿verdad?, los temas con más personas. Suscríbanse a nuestro canal, apóyenos para que podamos seguir creciendo y poder seguir llegando a más personas que quieran aprender de manera sencilla, ¿verdad? De manera sencilla, acercarse a la palabra de Dios a través de este medio. Gracias, mis hermanos. Vamos a finalizar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por habernos permitido ver este tema, escuchar. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender. Danos, Señor, la capacidad de poder discernir tu santa voluntad. Danos, Señor, también el discernimiento, sobre todo, pues que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir cuál es tu santa voluntad, lo que tú quieres de nosotros. Danos, Señor, también el valor de aceptar aquellas cosas que tú a veces nos pides y que nosotros, por no conocer, por no saber qué es, pues a veces nos quedamos con la duda y no queremos. Señor, ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales y espirituales que tú conoces. Permítenos, Señor, que podamos acercarnos cada día más con tu santa palabra.
Te pedimos por todos los hermanos que están trabajando en la predicación. Te pedimos por las personas enfermas, te pedimos por aquellas personas que están padeciendo alguna crisis laboral, económica, salud, Señor, para que les concedas tu gracia, tu fortaleza en todo momento, que encuentren en ti, Señor, esa fuerza para continuar adelante y sobre todo, Señor, que podamos rechazar el pecado de nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que estén bien y nos vemos hasta la próxima.